en esta ocasión, por ejemplo, te puedo contar el caso de Manuel, que lo mandó un compañero porque ya no sabía, claro, el hombre no le contaba y el otro no sabía muy bien cómo enfocar, pues es una depresión, la mujer decía, mira, es que no habla, es que está callado, es que desde que se recuperó del infarto y de la parada, pues como que no era la misma persona, ¿no? Entonces este compañero que me conocía y sabía cómo trabajaba yo, dijo, vas a ir a ver a una compañera que es médico, y que eso me hizo mucha gracia, porque apostillan eso, yo creo, bueno, la seguridad, ¿no? De que esta persona está formada científicamente y sabe ¿no? de estas cosas. Y Manuel vino a verme, era una persona muy especial, me costó que abriera porque no sabía cómo contar. Entonces empecé a hablar yo y a decirle que podía hablarme de cualquier cosa, que yo iba a entender perfectamente, aunque no pudiera compartirlo o a lo mejor no lo hubiera experimentado, seguramente podía comprender cómo se sentía y qué pasaba dentro de él, ¿no? Manuel era una persona muy rígida, autoritaria. Luego me confesó que bueno, que había ejercido, vamos a llamarlo así, un tipo de tiranía y de maltrato en el ámbito familiar que le costaba reconocer. Quizás por ahí empezó toda esa experiencia, ¿no? Entonces Manuel tiene en un momento determinado un infarto y tiene una parada. Y entonces me dice que lo único que recuerda de la parada, sorprendido, porque se siente como, sí, sorprendido, consternado, como siente cómo sale por su cabeza. Él ve como la gente grita, estos en la calle, llega la ambulancia, llega la gente de los compañeros de emergencias y empiezan la reanimación y él está desplazado, me cuenta, ¿vale? Y puede ver su cuerpo tirado, se da cuenta de que no está ahí, luego él piensa que está muerto y en ese momento empiezan a suceder cosas. Él me comenta que en principio tiene temor y tiene miedo porque no he sido una buena persona. Él empieza a sentirse, eh, dice, es como si pasara por delante de mí, como si yo viera lo que yo había sido, lo que yo era, ¿no? Y yo decía, ¿y ahora? ¿Y ahora qué va a pasar? Y de repente, algo que también es muy frecuente que te cuenten, y es que empiezan a ver luces. Mientras en esos minutos, segundos, en que está viéndose fuera de su cuerpo, en que está viendo cómo le reaniman, lo que dice el médico, lo que dice la persona que está al lado, es decir, es consciente de toda la escena. Incluso se sorprenden porque dicen, pero si yo estoy muerto, ¿qué están haciendo? Como si esto es inútil, si yo ya estoy fuera. No hay, no hay una sensación de, una emoción intensa de decir, ¿qué hago aquí? No, es una sensación de tranquilidad, de mucha tranquilidad. Eso es muy común en casi todas las experiencias, en casi todas las ECM. Y Manuel dice, me cuenta, me empieza a contar, es todo esto muy despacito, con mucho tacto, porque dice, es que si yo cuento esto van a pensar que estoy loco, que he vuelto loco, ¿no? De lo que me pasó. Entonces tienes que darle mucha confianza, hacerle saber que había oído muchas historias de gente como él, que había pasado por esa experiencia. Entonces ellos comentan, y en este caso Manuel me dice que ve luces, y esas luces que se van acercando las reconoce como familiares y amigos que ya han fallecido. Pero su sorpresa mayor es cuando aparece un ser luminoso, como que se siente atraído, él no hace nada. O sea, lo curioso es que no hacen nada, simplemente hay una atracción, como que la energía de ese ser lo atrae hacia él y empieza a revisar, le da tranquilidad, le da mucha paz. Él lo describe como un ser amoroso,
nunca se había sentido con esa sensación tan querido, tan amado, y es succionado hacia esa energía y como me explica que es como un túnel de luz, donde va caminando y donde están los seres queridos, los amigos, pero de repente la atención se centra en este ser amoroso que le da mucha tranquilidad y que le hace ver un poco momentos de su vida. Y él me confiesa que siente temor, siente vergüenza, porque no sabe a lo que se va a enfrentar ni qué va a ver y considera que su vida en su vida no ha sido todo lo digno que él tenía que haber sido, ¿no? Y entonces este ser le tranquiliza, la comunicación por supuesto es mental, él dice lo que siente, lo que le llega, ¿no? Y es muy interesante porque a la vez están reanimándole, o sea, él tiene la capacidad de verse ahí abajo y a la vez la capacidad de estar con este ser luminoso que le dice que no se preocupe, que todo está bien, ¿vale? Y que tiene que volver, que tiene que regresar. Y él se Perdona, sorprende. perdona Ana que te corte. Uh-huh. Él cuando vive su vida, eh, siente lo que él ha hecho o siente lo que la persona a la que ha hecho el daño siente. ¿Cómo Sí. es eso? Sí, es como una sensación de ver lo que has hecho mal, lo que no has hecho correctamente, el daño que has causado. Él lo resumía como el daño que he infringido y yo esto no me lo voy a poder perdonar. Ahí es donde el ser de luz entra para calmarlo y para decirle que no hay que no hay que no le está juzgando ni nadie le va a juzgar, que esté tranquilo y que tiene que volver. Entonces él no quiere volver. Él dice que él siente que no en ningún momento en su vida había sentido esa sensación de conciencia, de amor incondicional, de paz. Dices que no te lo puedo explicar. Son colores, sonidos y sensaciones, pero sensaciones que no están en un cuerpo, porque el cuerpo está siendo reanimado. Y de repente, sin previo aviso, siente una fuerza enorme, como él me lo explica, como una aspiradora, que fue lo que sintió, como un succionador que de repente le arrastra y se ve entrando en el cuerpo. Y en ese momento me cuenta lo que siente. Siente un vacío enorme, mucho frío y un dolor generalizado. Dice, es como entrar verás, me dijo algo así como entrar en un traje en el que no cabes. Que me llamó la atención porque eso es algo que me han dicho varias veces. Ya no era mi traje, o sea, es como que yo ahí ya no estoy. Inmediatamente, ya sabes, consciente de que ha vuelto, no sabe dónde ha estado, pero sí sabe que ha estado rodeado de amor y de paz y que ahora se siente como vacío, extraño y que tiene que lidiar con todo eso. Qué complicado, ¿no? Qué Sí, complicado. Porque yo creo que lo primero, lo que has dicho antes, uno toma conciencia de su vida, toma conciencia de lo que ha hecho. Con lo cual, cuando tomas conciencia, se necesita acción. No puedes ser consciente sin actuar. Entonces, ¿cómo actúas de vuelta cuando todo el mundo piensa que eres la misma persona y tú no eres la misma persona? ¿Qué hizo esta persona? esta persona necesitaba sobre todo poder pedir perdón, poder, él decía, era algo así como poner sus cosas en orden. La mayoría de ellos necesitan eso. Y fíjate, es lo mismo que cuando te vas, que necesitas poner todo en orden para irte bien, la gente que es consciente. Bueno, pues la gente que vuelve y que no ha sido consciente en la vida, en su vida, no ha vivido con conciencia, con amor incondicional, con escucha, necesita eso, porque ya no son la misma persona. Entonces comienza una búsqueda de no sabe cómo explicar a la familia. En este caso Manuel tenía una mujer que era encantadora
y una hija que ya estaba fuera, pero que había tenido mucho problema con su padre, con el autoritarismo, con sí, la falta de empatía, el maltrato, ¿no? al que habían sido sometidas, sobre todo su madre, había que hacer lo que él quería, no tenía ningún tipo de empatía por lo que podían sentir, por lo que podían decidir, él creía. En realidad, fíjate, son niños maltratados de pequeños, es decir, es como una cadena, ¿sabes? Y aquí se metió una piedra en esa cadena, en esa rueda. Él tuvo una parada cardíaca y a partir de ahí sintió que le daban un tiempo extra, un regalo, pero no era capaz de poner eso en orden, porque decía, ¿a quién se lo comentas? Fueron a ver al médico de familia, el médico de familia pues pensó que tenía una depresión posinfarto, es muy frecuente que la persona tenga estados de ánimo alternantes, dejan de hablar, porque nada de lo que hay les interesa, ¿sabes? Es como la mujer me decía, si le encantaba el fútbol, pero Manuel ya no le interesaba el fútbol, estaba en otra cosa, no sabía cómo volver a la vida nueva que tenía de otra manera, porque lo que tenía claro es que ya no era el mismo. Y entonces este médico, con mucha fortuna, le derivó y vino a mi consulta. Y entonces empezamos a ahondar y a trabajar ese vacío, esas señales que él ya reconocía como un comportamiento anómalo en su vida. En realidad tenía mucho miedo de ser desautorizado, de que no le respetaran, de que no le quisieran, y lo único que hizo fue tomar conciencia de que aquello le había llevado, ¿vale?, a no tener una relación real de amor y de respeto con su familia, con su mujer y su hija. Entonces él me pidió, una vez que fuimos trabajando y que él fue clarificando lo que había vivido, porque además, fíjate, ellos te lo cuentan a trompicones, porque sentí esto, de repente me vi en esta luz, la luz que describen es, bueno, claro, no quieren volver, ninguno quiere volver cuando está en esa luz, porque realmente están en el centro de su esencia, en el centro pleno de su consciencia, y entonces están en casa. La frase que dice, que me encanta, es, era como estar en casa, volver a casa. ¿Y quién Eso es quiere? tan Tan bonito y bonito. realmente lo tienen todos. Es cuando sientes que has vuelto a casa, ¿no? Entonces no quieres volver aquí. Pero Ana, en la historia que has contado, yo creí entender que él se había comportado abusivamente con la hija y la mujer la había maltratado. Lo Sí. que no sé si físicamente o No era verbalmente verbalmente, únicamente. pero era un menosprecio constante, se hace lo que yo digo, esto que dices, desautorización constante, y entonces era una situación muy, muy tensa y con un menoscabo en la mujer y en la hija de la autoestima. Entonces él siente que tiene que reparar eso, se hace consciente de su comportamiento. Por eso es tan bonito este caso, porque gracias a la ECM pudo restaurar, restituir lo que había hecho mal. Me pidió que quería que estuviera presente, que quería hablar con ellas. Y entonces, porque quería que yo explicara, ¿no?, el cambio, la transformación, porque la hija lo primero que me dijo fue que no iba a venir, que no iba a estar en la reunión porque ella consideraba que su padre no había cambiado, que le había hecho mucho daño y que no quería. Y que ya estaba fuera, se estaba recuperando y no quería volver a sentir esto. Pero claro, a la vez le expliqué, esto no es solo por tu padre, es para ti. Porque si tú escuchas esto y tú eres capaz de perdonar con el amor que tienes dentro de ti y tú escuchas lo que te tiene que contar, tu vida va a cambiar. Porque una experiencia cercana a la muerte no cambia solo a la persona, cambia a la familia y al entorno cercano de esa persona.
que ese es otro aspecto que me parece maravilloso. No pasa desapercibido para el entorno, ¿de acuerdo? Da la oportunidad de hacerse conscientes. Y eso es una maravilla, porque sin esa experiencia nunca se haría. Entonces hicimos la reunión, la convencí y vino. Y fue maravilloso. Cómo él explicó su ignorancia ante los comportamientos que había tenido, cómo había infravalorado el ser del otro, cuando ahora se daba cuenta que todos somos uno y que todos estamos ligados por la misma luz. Fue precioso. Pidió perdón y dijo que le dieran la oportunidad, como le habían dado una segunda oportunidad y era un regalo, quería comenzar su vida de otra manera. Era como volver a nacer, como volver a ser la persona que realmente era y que por cuestiones de la vida, supongo de un ambiente familiar diferente, extraño, poco amoroso. Él me habló de que su padre maltrataba a su madre y que en casa había muchos problemas con los hijos y con él cuando volvía, ¿no? En este caso había un caso de alcoholismo, que no era el caso de Manuel. Manuel simplemente era una persona que no tenía control del impulso y entonces verbalizaba todo aquello, infravaloraba todo lo que hacían los demás o el ámbito familiar y luego fuera era otra persona. Fuera era un jefe estupendo, era una persona con los compañeros, reservado, pero bien, pero en casa era terrible, ¿no? Según me contaba la hija. Y aquello fue como un renacer, es decir, ser consciente le dio la oportunidad de pedir perdón, de restaurar el daño que había causado. Y también que fuera aceptado por la familia, porque no siempre Claro. ocurre así. Es que Igual tiene es que muy difícil. es muy difícil. Que si Sí. tú has mellado la dignidad de una persona, la has maltratado, aunque sea solo verbalmente, continuamente, esta persona va generando mucha rabia. Y cuando la otra persona vuelve, bueno, dice, bueno, a lo mejor esto dura 5 minutos. Los cambios tras una ECM son bastante permanentes, ¿no? Sí. Lo que hablamos muchas veces, son permanentes. Pero la persona, la mujer en este caso y la hija, no tienen por qué saberlo. Y No. pueden tener un enorme miedo a permitir que la situación continúe con los primeros días bien, pero que luego vuelva. O sea que la mujer y la hija, chapó. Chapó, chapó, fueron maravillosas. Lo que sí hicimos fue, porque yo lo aconsejé, me parecía apropiado, lo que hicimos fue, él tenía una casa en el pueblo de la familia que había heredado y pidió, a él me dijo, me gustaría mucho irme a esa casa, meditar, pasar un tiempo a solas, una vez que ya está todo estabilizado y que ya había hecho la parte que él quería y que necesitaba, ¿no? Y permitir que su familia también pudiera procesar todo esto, ¿no? Porque además él decía, yo no quiero que me, que me perdonéis si no lo sentís, pero yo necesito pediros perdón. Yo soy quien necesita deciros que ya no soy la misma persona, que yo necesito volver a establecer una conexión, pero desde otro lugar ya desde otro ámbito, desde otro foco, lo que hablábamos, ¿no? De poner el foco, ¿no? Ya había puesto el foco en otra cosa. Entonces me pareció una buena idea, me pareció una idea brillante, se fue al pueblo y estuvo un tiempo con la huerta que tenía detrás, estuvo haciendo su vida y bueno, iban a verlo. La hija se fue a su sitio, a su trabajo donde vivía, pero mantenían conversaciones y el padre le dijo, cuando quieras, ven, o sea, yo voy a estar aquí y si no puedes perdonarme, yo no voy a exigirte nada. Yo no sé qué haría, me gustaría volver para atrás, ¿no? Pero no puedo, lo que hice ya está hecho, ¿no? Fue ignorancia, él se dio cuenta de la ignorancia en la que vivimos, ¿no? Como que se nos escapan, ¿no? Que realmente lo sencillo, lo útil,
es amar. Amar, como Es no la fuera. única cosa, ¿no? La Es única el cosa además amar. que, que te sana. Si no hay amor, él decía, si no me perdonáis, yo no voy a poder descansar, pero lo entiendo, o sea, no os quiero presionar, Sí. porque realmente yo necesito deciros todo esto. Y dicho eso, bueno, como tú dices, la madre y la hija, en fin, se tomaron su tiempo, porque es muy difícil. Ya te digo que esa Sí. sensación, porque en otros casos, Luján, las personas terminan separándose. Sí. Sí, 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 en terminan el estudio saliéndose. del doctor Pimbal Lommel dice que un 70% de las Sí, personas con ECM se separan, pero en este caso al contrario, porque unión. normalmente es porque la pareja dice, bueno, no es la persona con la que me he casado. No, no, claro. Fíjate, ayer estábamos comentando el caso de Sharon Stone. Sharon Stone, el motivo de divorcio, porque ella tuvo una ECM, el Sí, motivo de divorcio alegado por el marido ante el juez fue: no es la persona con la que me casé. O sí, sea, tras la ECM no era la persona. Y realmente no es la persona la misma de antes de la ECM, no lo es. Y por eso en ese porcentaje tan alto del 70%, en ese estudio al menos, se separan. sí. Pero aquí era la persona anterior, es mucho mejor la posterior para la vida de esta Sí, es persona, de mucho la mejor. mujer y de la hija. Sí, totalmente, totalmente. Pero tiene que hacer el trabajo del perdón, Eso es. que eso es complicadillo. No, y además fue muy generoso porque permitió, o sea, comprendía que pudiera darse el caso de que no llegara a ese perdón, que no Claro. pudieran, que se tomaran su tiempo y que y que no le creyeran. O sea, no es tan difícil comprender que dos personas que han vivido con Sí, alguien tan autoritario, tan irracional, ¿no? Cosas sí, irracionales, llegado un determinado momento, ¿por qué vas a creerlo, ¿no? ¿Por qué te lo vas a creer? Porque sí, la inmensa mayoría, como tú dices, un 70 o más por ciento se separan, porque ya o dejan sus trabajos, buscan otro modo de sí. vivir, sí, buscan respuestas y empiezan a hablar a los demás. Son como, verás, no sé qué palabra podríamos utilizar como apóstoles de la nueva vida. Algo así, personas que empiezan a dedicarse a los demás, a ayudar, a sostener, hablan, hasta el tono de la voz cambia. Me acuerdo que la mujer de Manuel me decía, si es que habla distinto. Sí, sí, yo como no la había conocido antes, no lo sé, hablaba distinto, hablan pausado, no hay prisa, todo tiene su tiempo, no hay que correr, todo está bien, no hay Sí, miedo a la muerte, claro. nada. E- Es como Es, descorrer un velo, ¿sabes? Como sí, descorrer un velo. Mm, porque ahí te das cuenta de lo que realmente es importante, de los valores. Y cuando vuelves aquí dices, pero ¿esto qué es? ¿No? Que damos importancia al dinero, al físico, a tantas cosas que son relativas. La esencia es lo único que no muere, ¿no? Y lo que tú hagas con amor es lo único que no muere. Y lo que hagas por los demás y lo que dejes en el corazón de la gente es lo único que no muere, es tu herencia. Y nos mm. preocupamos tanto de almacenar para poder dejar en herencia. No sabemos si eso ayuda o es perjudicial a la persona que lo recibe, ¿no? Lo importante es lo que tú le des como ejemplo, ¿no? Y el amor que des a los demás. Es una manera diferente de vivir y de enfrentarte a la vida desde otro punto de vista y aprender a vivir el aquí y ahora. Mañana no sabemos si existirá, pero
Si pensamos en el mañana, dejamos de vivir el hoy. Y el hoy es lo más importante, el Sí, aquí y además, ahora, ¿no? ahí hay una variación, ahora que has dicho eso, que es muy interesante. Estas personas viven el día a día solo un día, solo una hora, solo. No hay planteamientos de qué va a pasar. Me contó, en este caso, la mujer de Manuel iban a ir a ver a la familia, y, en fin, y claro, la gente quería verlo, normal, ¿no? Después de la parada. Y las palabras de él fueron, bueno, tranquilidad, todo se dará, ya veremos, vamos poquito a poquito. O sea, es como que ya no hay prisa, cuando él era un hombre súper metódico, con una corrección exhaustiva de todo un control del tiempo, de los pensamientos, de las acciones, de las emociones, no se había permitido. Su mujer me dijo, creo que no le he visto llorar nunca. Esta es la primera vez que le veo llorar. Qué bonito. Entonces, claro, hay un cambio tan grande que para mí realmente no es un cambio, fíjate, es encontrarse con quien eres realmente. Es como que vuelves a verte y entonces ya vienes con el equipaje cambiado, ¿no? Ya vienes con quien eres. O sea, el ser que tú eres regresa para contar, Dios mío, ¿qué hacemos? Vamos a ser Sí, nosotros sí, y sí, acompañar y hablar del amor como hablaba él, ¿no? De esa sensación de amor. Dice, es que eso existe, es que lo he sentido, es que yo eso no me lo he imaginado y yo quiero que eso se sienta aquí, que se sepa que eso existe y que esa paz tan grande, como que ya nada tiene importancia. Una vez vivido eso, lo demás queda relegado a un segundo sí. plano, o sea, no vuelven a pensar en eso. Sí, ¿Sabes? Es fíjate. como, queda grabado y Sí, queda grabado permanentemente, Luján, permanentemente. sí, sí. Es muy bonito, muy bonito el caso y lo que decíamos, como una experiencia tan corta cambia tan drásticamente la vida, los valores y que los cambia a todos. A O sea, todos. yo creo que no me he encontrado a nadie que no le haya cambiado la vida. Hay mucha gente que no se atreve a comentarlo y que a lo mejor pasan 30 años, pero Sí, su fuero interno está diferente y en un momento determinado, cuando empieza a explicarlo, empieza a salir aquel que realmente es.